Hola, bienvenidos a Catástrofe a la Cocina. Hoy vamos a preparar algo sencillísimo, económico y delicioso: picadillo. Vamos rapidísimo a la receta. Quédense conmigo. Comenzaremos por preparar nuestra salsa, para lo que vamos a licuar media cebolla previamente asada, 2 de los 4 tomates que utilizaremos para la salsa, que también asé previamente, una pizca de orégano, una rajita de canela pequeña, 2 pimientas gordas, 2 clavos, un chile ancho y un chile chipotle pequeño o medio chipotle, que también puede sustituir con chile catarino. Estos chiles deben de estar hervidos. Media cucharadita de caldo de verduras en polvo, 2 dientes de ajo asados, una pizca de tomillo, y un poco de agua, lo suficiente para mezclar bien nuestros ingredientes. Comenzamos a licuar. Añadimos los tomates restantes y licuamos por unos 60 segundos aproximadamente. Y ya tenemos lista nuestra salsita. Ahora, en una cacerola caliente, agregamos un poquito de aceite y vamos a dejar la estufa a temperatura baja para que no se nos queme el ajo, que vamos a añadir en este momento, un diente de ajo finamente picado. Cuando comiences a sentir su delicioso aroma, agregamos media cebolla finamente picada. Cocinamos hasta que la cebolla se vea suavecita y transparente. E incorporamos 500 gramos de carne molida, que puede ser una combinación de carne de cerdo y res o cualquiera de las dos. A esta carne yo la preparé con una cucharadita de vinagre de manzana y un poquito de sal. La dejé reposando por unos 15 minutos. Cocinamos a temperatura media, mezclando hasta dorar ligeramente. Y entonces añadimos una papa mediana cortada en cubitos pequeños y 2 zanahorias pequeñas también en cubitos. Media cucharadita de sal, mezclamos vaciamos nuestra salsa, que puedes colar si lo deseas, cubrimos para que se cocinen nuestras verduras. Pero antes ponemos unas 2 hojitas de laurel y después de unos 20 minutos
cubierto con nuestra tapita y mezclando de vez en cuando. Vamos a probar y si hace falta, ponemos un poquito más de caldo de verduras en polvo o solamente la sal. Mezclamos. Hasta aquí ya tenemos listo nuestro picadillo. Solo debes dejar en la estufa unos 25 a 30 minutos más a temperatura media, media-baja, hasta que los vegetales estén suavecitos. Si quieres convertir este platillo en chili con carne, entonces después de unos 10 minutos, agregamos una taza de cerveza. Mezclamos y dejamos en la estufa a temperatura media, media-baja, mezclando de vez en cuando por unos 10 minutos aproximadamente. Después de este tiempo añadimos una taza de frijoles. Puedes usar frijoles enlatados, solo que debes escurrirlos. Como yo estoy usando frijoles hechos en casa, no los escurrí, pues el caldito también le da un muy buen sabor a la comida. Dejamos a lumbre media, media-baja por unos 10 a 15 minutos más. Removemos las hojas de laurel. Si hace falta, vamos a poner un poquitito más de sal. Yo ya no la necesitaba porque en lugar de la sal puse media taza de queso, queso parmesano. También puedes utilizar cheddar o el que tú tengas en casa. Además, aquí puedes poner unos chiles jalapeños de lata, bien picaditos y sin semillas. Mezclamos y vamos a dejar unos minutos más. Retiramos. Ahora vamos a servir con un poco más de queso. Y en este momento es cuando yo prefiero añadir el chile jalapeño enlatado y sin semilla. Un poquito de cilantro o cebollín para decorar. Y ahora sí, a disfrutar de tu delicioso picadillo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.